señor presidente, por su elección para el actual periodo de sesiones de la Conferencia de Estados Partes de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, y por su intermedio también al ilustre gobierno de la Federación Rusa por la acogida de este evento. El Estado Plurinacional de Bolivia expresa también su congratulación en los trabajos que vayamos a llevar adelante en estos días de realización de la conferencia. Asimismo, hacemos extensivo un saludo cordial a todos los estados parte reunidos en esta sala. Estoy segura que bajo la conducción de la Secretaría, nuestras tareas se van a desarrollar en correspondencia con los objetivos planteados. Expresamos también nuestra solidaridad con el pueblo de Rusia y los familiares de los fallecidos en la catástrofe aérea de la península del Sinaí. Señor presidente, creemos y coincidimos que el grave daño que ocasiona la corrupción se ha convertido en el mayor obstáculo para el desarrollo económico y social en todo el mundo, frenando el crecimiento económico, socavando el Estado de Derecho, derrochando los recursos humanos en violación a los derechos humanos de nuestros pueblos y, por sobre todo, disminuyendo los esfuerzos de los Estados para avanzar en la lucha de la exclusión de la pobreza. En la perspectiva de combate permanente y sin claudicaciones a este fenómeno y sus perversas consecuencias, mi país ha encarado un trabajo que coadyuva a los requerimientos hemisféricos universales en la lucha frontal contra la corrupción. El gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia ha formulado una política pública que busca la defensa de los intereses estatales, la legitimidad y el fortalecimiento de sus instituciones, el apoyo político internacional a los esfuerzos desplegados, los cuales deben conducir a la consolidación de diferentes procesos de cooperación que permitan una lucha efectiva e integral contra las amenazas a la convivencia pacífica y a la seguridad ciudadana de los pueblos. En el ámbito internacional, este año mi país ha impulsado la aprobación de la resolución A/Res/69327 de 14 de septiembre de 2015, emitida por las Naciones Unidas, referida a la promoción de los servicios públicos inclusivos y responsables en pro del desarrollo sostenible, en la cual se reconoce la trilogía andina del Amazúa, no seas ladrón, Amayuya, no seas mentiroso, y Amaqueya, no seas flojo, como valores éticos ancestrales para una gestión pública transparente. Esta actividad, en el propósito de reafirmar que entre los fundamentos del desarrollo sostenible a todos los niveles se cuente con una gobernanza transparente, participativa, responsable y una administración pública con servidores públicos con ética e integridad. En esta misma línea, las políticas públicas asumidas por el gobierno a la cabeza del presidente Evo Morales Saima han apuntado a consolidar la transparencia y la participación en la gestión pública. En el ámbito internacional, este año mi país ha impulsado la aprobación de la resolución A/Res/69327 de 14 de septiembre de 2015, emitida por las Naciones Unidas, referida a la promoción de los servicios públicos inclusivos y responsables en pro del desarrollo sostenible, en la cual se reconoce la trilogía andina del Amazúa, no seas ladrón, Amayuya, no seas mentiroso, y Amaqueya, no seas flojo, como valores éticos ancestrales para una gestión pública transparente. Esta actividad, en el propósito de reafirmar que entre los fundamentos del desarrollo sostenible a todos los niveles se cuente con una gobernanza transparente, participativa, responsable y una administración pública con servidores públicos con ética e integridad.
En esta misma línea, las políticas públicas asumidas por el gobierno a la cabeza del presidente Evo Morales Ayma han apuntado a consolidar la transparencia y la participación en la gestión pública, la adopción de una cultura de ética en la administración pública, la realización de rendiciones públicas de cuentas, el acceso a la información de los ciudadanos y la penalización efectiva y eficiente de los delitos de corrupción. A nivel interno, el Estado Plurinacional de Bolivia ha promovido e implementado de manera integral y amplia los 4 capítulos de las medidas y disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, entre las que se destacan las siguientes: la aprobación de la Ley 004, que incorporó 6 delitos de corrupción previstos en la UNCAC, la aprobación también de una Política Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción mediante Decreto Supremo 214, la implementación de unidades de transparencia en todas las entidades del sector público, la aprobación de la Ley 341, que es la Ley de Participación y Control Social, que garantiza el ejercicio del control social y la fiscalización de la sociedad civil y las organizaciones sociales en la gestión pública, la aprobación de la Ley de Protección y Denunciantes y Testigos del año 2013 del Banco Mundial y la UNODC, con quienes se ha coordinado la aprobación de una guía de cooperación judicial internacional como una herramienta práctica para el uso en la lucha contra la corrupción. La implementación de verificaciones de oficio de declaraciones juradas de bienes y rentas como una herramienta también de detección y prevención de casos de enriquecimiento ilícito, considerando sectores sensibles de corrupción. La ejecución también de proyectos de educación preventiva que promueven la educación en niños y jóvenes como principal pilar de la construcción de una cultura de integridad y transparencia. En suma, la voluntad política del Estado Plurinacional de Bolivia, planteada por nuestro presidente Evo Morales, de luchar contra la corrupción, es visible en el marco de los avances descritos anteriormente. Finalmente, debemos destacar que Bolivia ha participado de manera activa en las reuniones de los estados parte del mecanismo de la CELAC, en sus 3 reuniones, la primera en la ciudad de Santa Cruz, Bolivia, la segunda en la ciudad de Quito, Ecuador, y finalmente, de manera reciente, en la ciudad de Panamá, así como en las evaluaciones de las Naciones Unidas sobre la verificación de la implementación de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. El año 2009 participamos también junto a otros 29 estados en la fase piloto del mecanismo de examen de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Luego, los años posteriores, Bolivia fue un estado revisor de otros países como Perú y El Salvador, y los años 2014 y 2015, Bolivia fue evaluada por Costa Rica y Zambia en los temas relativos a penalización y cooperación internacional. No obstante las acciones llevadas adelante, el Estado Plurinacional de Bolivia tiene respecto a la marcha del mecanismo de la UNCA, creemos nosotros que hay algunos criterios importantes que se deben considerar para el éxito de este mecanismo de evaluación global. Entre ellos, los siguientes. Las evaluaciones del mecanismo de examen son de alta relevancia para los estados porque nos permiten mostrar logros, avances y retos respecto a las políticas nacionales de lucha contra la corrupción, obstáculo o impedimento para dar inicio al segundo ciclo del mecanismo de examen por la importancia que tienen los temas previstos. Nos estamos refiriendo a prevención y recuperación de activos. El Estado Plurinacional de Bolivia también considera que los capítulos de prevención y recuperación de activos de la UNCA son sustanciales, por ello la evaluación de los mismos es primordial para mostrar los avances y fortalecer la cooperación
internacional para el beneficio de los estados. Los problemas presupuestarios o financieros de la ejecución del mecanismo de examen deben ser encarados y resueltos de tal manera que no se modifiquen sustancialmente los procedimientos establecidos en los términos de referencia aprobados en la Conferencia de Estados Parte del 2009. La propuesta de simplificación de la lista de verificación puede ser evaluada, pero manteniendo su carácter, que es mostrar de modo puntual y completo los avances y logros de los estados respecto al cumplimiento de la UNCA. Convenimos nuevamente en la necesidad de eliminar redundancias y que las preguntas además sean más concretas. Otro asunto de interés del Estado Plurinacional de Bolivia es la participación de la sociedad civil como protagonista activa en el mecanismo de examen a fin de fortalecer los resultados obtenidos en las evaluaciones. Sin embargo, esta medida debe poner énfasis en la participación directa de la sociedad civil y no solamente a través de organizaciones y entidades no gubernamentales, cuyo papel en ocasiones muy constructivo se ha visto desvirtuado por posiciones políticas que se articulan al interior de estas. Otro asunto que Bolivia quiere destacar es la necesidad de potenciar y profundizar el trabajo de las Naciones Unidas y la Secretaría en la prevención de la corrupción. Es prioritario adoptar mayores y efectivas acciones y medidas que permitan que este capítulo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción obtenga mayores resultados. Otro asunto de interés del Estado Plurinacional de Bolivia es la participación de la sociedad civil como protagonista activa en el mecanismo de examen a fin de fortalecer los resultados obtenidos en las evaluaciones. Sin embargo, esta medida debe poner énfasis en la participación directa de la sociedad civil y no solamente a través de organizaciones y entidades no gubernamentales, cuyo papel en ocasiones muy constructivo se ha visto desvirtuado por posiciones políticas que se articulan al interior de estas. Otro asunto que Bolivia quiere destacar es la necesidad de potenciar y profundizar el trabajo de las Naciones Unidas y la Secretaría en la prevención de la corrupción. Es prioritario adoptar mayores y efectivas acciones y medidas que permitan que este capítulo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción obtenga mayores resultados, en particular potenciando las actividades y labores del grupo de trabajo en el área de prevención. Señor Presidente, el Estado Plurinacional de Bolivia considera que el camino recorrido hasta ahora por los estados parte ha sido importante, pero aún falta mucho por hacer y concretar en materia de lucha contra la corrupción en todas sus facetas. La corrupción impide que el ciudadano boliviano y el mundo pueda vivir bien. Por ello, y por encargo específico del señor Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, don Evo Morales Ayma, debo señalar que Bolivia está encaminada a no cesar en el combate frontal contra el flagelo de la corrupción. Muchas gracias.